Sean bienvenidas y bienvenidos a la unidad 2 de la Cátedra de Lenguas Indígenas. Esta unidad lleva como nombre Introducción a la lengua náhuatl de El Salvador. El objetivo de esta unidad es conocer los elementos básicos del sistema fonológico, del sistema morfosintáctico y del sistema léxico del náhuatl. El tema del día de hoy es la clasificación del náhuatl de El Salvador. El idioma pipil pertenece a la familia utoazteca y se le considera una lengua independiente de las variantes náhuatl encontradas en México. Cuando hablamos de idioma pipil, nos referimos al náhuatl de El Salvador. El idioma pipil fue un concepto acuñado por varios estudiosos y teóricos de la lengua. Sin embargo, los abuelos prefieren llamarlo náhuatl. Sin embargo, el autoglotónimo varía entre náhuatl y nahuate. Cuando hablamos de un autoglotónimo, es un etnoglotónimo, que designa el nombre de la lengua de un grupo étnico en la propia lengua del grupo étnico. Se opone al término de heteroglotónimo, que es el nombre que da otro grupo étnico a la lengua de otro cierto grupo étnico. Es decir, que náhuatl o nahuate es el mismo nombre que le puso la comunidad a esta lengua. A la llegada de los españoles a El Salvador, sus traductores mexicanos consideraron que la lengua hablada por los pipiles era mexica o mexicano, mejor dicho como nosotros lo conocemos como náhuatl, pero corrupto. Pero también hay otra versión, que se dice que viene del supuesto líder Pipiltzin, nombre heredado a sus descendientes. Pipiltzin significa noble, señor o príncipe. Muchos consideran a la lengua náhuatl como arcaica. De hecho, se dice que el arcaísmo de la lengua pipil se debe al aislamiento geográfico de los mayores centros de desarrollo náhuatl en México, como por ejemplo Tenochtitlan. Ahora bien, hay dos versiones. En una se dice que el náhuatl primero se acuñó en Centroamérica, en los territorios que ya conocemos, y que posteriormente se fue hacia México. Y la versión que más pesa y la versión más común que acuñamos es que nuestra lengua vino desde México. Cuando los conquistadores vienen a estos territorios y traen a sus traductores mexicanos, ellos dicen que nosotros hablamos una lengua parecida, pero que no suena igual. Dicen que es una lengua corrupta, porque en la pronunciación de ciertas palabras del náhuatl no existe el fonema TL y otras formas de pronunciación. Por eso se llegó a ese conocimiento en el tiempo de la conquista, que éramos una lengua que dependía del náhuatl de México, solo que corrupta, ya que nos faltaban varios fonemas en nuestra pronunciación. De ahí que hay otra teoría, que de hecho nos llaman pipiles y llaman a la lengua pipil, porque pronunciamos el náhuatl de México, pero como niños, es decir, mal pronunciada, lo que ellos consideran una lengua corrupta. Sin embargo, somos una lengua independiente. Como ya lo mencionaba con anterioridad, una de las diferencias fonológicas más obvias entre el pipil y el náhuatl es el fonema lateral alveolar africado, TL. No obstante, la ausencia de este fonema en pipil, encontramos numerosos topónimos en el país que lo incluyen, como por ejemplo el topónimo Cuscatlán. También encontramos nombres de personas míticas como el jefe Atlacatl, por lo que debería ser Cuscatán, porque el náhuatl es grave, y Atagat. Actualmente el náhuatl, a pesar del estado moribundo de la lengua, actualmente se cuenta con al menos 3 dialectos distintos del náhuatl. Veamos. 1. El dialecto hablado por los ancianos de Izalco, Nahuizalco
y áreas circundantes. 2. El otro dialecto es el de Santo Domingo de Guzmán. Este cuenta con el mayor número de hablantes. De hecho, los habitantes que todavía resisten esta lengua son los que actualmente nos están educando a aquellos que nos estamos convirtiendo en portadores de la lengua. Y el tercero es el náhuatl, que se habla en Tacuba y Ahuachapán. Sin embargo, no tenemos una cifra que nos diga cuántos hablantes existen en estos lugares. Lo que sí es obvio es que la mayoría de los hablantes que portan la lengua son ancianos. El dialecto de Santo Domingo de Guzmán se diferencia de los otros dos en la distribución fonética del fonema K. En Santo Domingo de Guzmán, el fonema K tiene al menos 3 variantes alofónicas, mientras que los otros 2 dialectos no las poseen. En Santo Domingo de Guzmán, este es un ejemplo muy común y que nosotros como clase ya lo conocemos, a veces la K suena como G y hay reglas específicas cuando K sonará como tal. Dentro de la clasificación de una lengua también es importante hablar de su vitalidad, por lo que veremos un índice de vitalidad de la lengua. Tenemos 9 factores. El primer factor habla de la transmisión intergeneracional. Una lengua tendrá vida mientras ésta se vaya transmitiendo de generación en generación, porque sabemos que si una lengua no se transmite de esta forma, morirá absolutamente. Factor número 2. Número absoluto de hablantes, es decir, que hay un número finito sin posibilidad de transmitir la lengua a otras generaciones. Factor 3. Porción de hablantes con respecto a la población total del país. Este es un dato que nosotros manejamos muy bien. Sabemos que la mayoría de hablantes de El Salvador habla castellano o español salvadoreño. Sin embargo, sabemos que son pocas las personas que hablan náhuatl. Si bien es cierto que se está intentando formar nuevos portadores, sabemos que no tenemos una competencia entre hablantes de náhuatl y hablantes de castellano. 4. Pérdida de los ámbitos existentes para la utilización del lenguaje. Es decir, que aunque seamos portadores de la lengua náhuatl, no podemos estarlo utilizando como un lenguaje cotidiano, ya que no tendremos un receptor quien nos devuelva la respuesta en la lengua en la que nosotros estamos hablando. 5. Reacción ante nuevos ámbitos y los medios. Muchas palabras del náhuatl están quedando en desuso y arcaísmos. Factor 6. Materiales educativos y para la alfabetización en la lengua. Factor 7. Actitudes y políticas gubernamentales e institucionales hacia la lengua. De nada sirve que existan portadores del náhuatl, que todavía tengamos el honor de tener nahuablantes, si no vamos a tener un apoyo de Estado para difundir estas lenguas y preservarlas. Factor 8. Actitud de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua. Es normal que las generaciones contemporáneas no quieran aprender el náhuatl. Sin embargo, es un factor imprescindible para que esta lengua siga con vida. Factor 9. Cantidad y calidad de la documentación disponible de la lengua. Peligro de extinción por las siguientes razones. Podríamos perder el náhuatl por factor 1. La lengua no se transmite a las nuevas generaciones. Factor 2. Existen alrededor de 200 hablantes bilingües, es decir, español y náhuatl, pertenecientes a la generación de los abuelos.
todos dominantes en español y con diferentes grados de dominio del náhuatl, porque no significa que por ser un anciano en estas comunidades se aprende el español y el náhuatl al 100%. Muchos de ellos aprenden más el español y no decidieron en su momento aprender el náhuatl. No es un factor decisivo entonces la edad para saber la lengua. Factor 3. Los hablantes del náhuatl representan el 0.003% de la población de El Salvador. Factor 4. El español ha reemplazado todos los ámbitos en los que se utilizaba el náhuatl. Factor 5. El náhuatl no se utiliza en ningún ámbito social nuevo y en ningún medio de comunicación. Aunque ahora sabemos que existen hasta TikTokers hablando en náhuatl, y muchos de nosotros que nos hemos convertido en portadores de la lengua, tratamos de compartirla en cuanto escenario sea posible. Factor 6. No existen materiales educativos ni para la alfabetización en la lengua. Ahora también podemos rebatir un poco esta idea, porque sabemos que podemos ver clases de náhuatl en Facebook, podemos ver clases de náhuatl en YouTube. Hay personas que tienen la buena disposición y nos enseñan náhuatl en estas plataformas, así como también podemos ver clases de náhuatl en la televisión salvadoreña, o sea, en el canal 10, y podemos obtener los libros fácilmente en PDF. Factor 7. No existe ni ha existido ningún programa gubernamental para proteger y promover el náhuatl de una forma sistemática. La política del gobierno siempre ha sido de laissez-faire. Dejen hacer, dejen pensar. Factor 8. Las comunidades indígenas no ven al náhuatl como algo importante en sus vidas. Es decir, no valorizan la lengua ni le ven ninguna utilidad. Factor 9. La literatura existente del náhuatl incluye esbozos gramaticales, algunos estudios lingüísticos, cartillas básicas para el aprendizaje y glosarios. El corpus de la lengua es limitado. Gracias por haber llegado hasta el final y ya sabes que puedes hacer tus preguntas en el tablón vía WhatsApp o en Meet.